Bueno, Ricardo, estábamos casualmente comentando de la famosa enfermedad de Zika. Bueno, estamos con el doctor Denma. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Cacho Barrios, ¿cómo estás? Un saludo a Hola. vos, a Ricardo Aranda, a todo el grupo de Radio Cataratas y al grupo de Amigos por la Salud de Iguazú y por todo el trabajo excelente que están haciendo. Bueno, doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo la está pasando? Usted me dice, vos me decís como médico, como que como No, médico castigado sí, parece con que presiones y amenazas y persecuciones de salud pública, ¿no? Eso ya lo sabemos. seguramente es lo que quería preguntarle. Seguramente tiene esas persecuciones cuando uno habla a veces las cosas, las realidades que no quieren verse. Bueno, pero yo creo que hubo lo que usted viene hace muchos años estudiando y viene trabajando en esto, bueno, ahora se hizo realidad porque se está reconociendo la problemática, ¿no, doctor? Claro, contestando tu pregunta, es muy buena esa pregunta porque hay respuesta muy clara, ¿no? De todas maneras, lo que yo quiero dejar claro, ¿no es cierto? Como ustedes, ahí la intención, yo soy médico de salud pública, trabajo en el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital Ramón Madrid acá de Posadas y preocupado como ustedes por la salud de la población, y que no tenemos, ¿no es cierto?, como ustedes, ninguna animosidad contra el Ministro de Salud Pública ni contra el Ministerio, al contrario, lo que único que hacemos es tratar de expresar nuestras opiniones para ayudar más a la salud pública, ¿no es cierto? Nadie está en contra de las medidas, ¿no? A veces lo que pasa es que vemos que hay medidas a veces que se hacen de poco o no se hacen y bueno, entonces uno trata de ayudar, pero nada más, no hay ningún fin contrario a eso, ¿no es cierto? Eso quería aclarar, que creo que ustedes están en lo mismo, ¿no? Sí, Y lo que... Sí, te escucho. la entiendo perfectamente. Usted lo que está haciendo es tratando de ayudar y colaborar para que la salud sea mejor para el pueblo de Misiones, ¿no? Claro, pero solamente por opinar o por hablar públicamente, pues no por eso, porque uno ya habla, trata de comunicarse con sus jefes, con el Ministerio de Salud Pública, pero no te reciben, no te escuchan. O sea, fíjate vos lo grave, no, médico del hospital que trabajo, que soy dependiente de salud pública, no te escuchan, no te reciben, no, y tampoco vienen a ver los lugares de trabajo, no caminan los consultorios ahí del Hospital Madrid donde estamos, no van a ver los casos, entonces es lamentable esto, porque uno lo que después tiene que salir a la radio a decir cosas que los mismo superior, el mismo ministro, el ministerio no va a ver dónde trabajamos, en el mismo hospital, ¿me entendés? Es grave eso, no ven la realidad de lo que está pasando en la misma dependencia del Ministerio de Salud Pública. Y eso es lo que queremos decir, que por favor vengan a ver cómo estamos trabajando los casos, todo, ¿no? Y bueno, cuando salimos a la radio a hablar, se enojan, ¿no? Pero lo hacemos por un bien superior, que hay gente que se está enfermando y muriendo por medidas que queremos que se hagan mucho más intensas y más, ¿no es cierto? Exactamente, doctor, claro, lógicamente es la única forma de profundizar todas las investigaciones y tratar de solucionar estos problemas graves que se vienen, que se avecinan, ¿no? Esto se viene advirtiendo hace años y se sigue con la misma política. Claro, fíjate vos, contestando tu pregunta muy buena, fíjate vos para que vos veas lo grave de Iguazú y el tema de la epidemia del mosquito de Cercitis, que que transmite cerca de 7, 8 virus y enfermedades en Misiones y que cada vez está más grave, ¿no? Fíjate vos que cuando salimos a hablar los tres médicos del tema de dengue, el primero fue ustedes ahí y el doctor Antonio en Iguazú, que fue amenazado y perseguido por hablar, porque fueron ustedes los patriotas, los héroes ahí de Iguazú que salieron a la calle y decir tenemos dengue. Por gracias a eso se movilizó la provincia y se decretó la emergencia sanitaria con la declaración de dengue a nivel nacional 3 días después, gracias a ustedes. Pero gracias a todo el pueblo, a ustedes la radio y al doctor Antonio. Bueno, claro,
Y fíjate vos que el doctor Antonio fue perseguido, amenazado. Después salió la doctora Mabel Rinaldi a Camposada, dando una charla, fue en febrero aproximadamente, marzo, febrero, de dengue en la Unión Cívica Radical. Bueno, fue también criticada por el ministro. Ella hablar de 15.000 casos, que ya era una barbaridad. También criticó en forma así, a la Unión Cívica Radical, al lugar. Y después cuando salgo yo en febrero, marzo, a hablar ya de 60.000 casos, bueno, me dijeron de todo, ¿no? Hasta me insultaron públicamente, todo. Pero fíjate vos, es muy buena tu pregunta, porque yo te quiero hacer, y que veamos esto, porque que la gente se esté dando cuenta, y el Ministerio también. Fíjate que ahora el Ministerio de Salud Pública y otros están tratando de reconocer muchos más casos, y hay gente que salió ya en los diarios que se están haciendo estudios para ver qué cantidad de gente está enferma, estuvo enferma de dengue en la provincia. Está haciendo un estudio en la universidad, y hay gente de Buenos Aires, especialistas, que ya están hablando de cerca del 50% de las personas de la provincia de Misiones que ya han tenido dengue. O sea, fíjate vos lo que se está hablando, de que si somos 1.100.000 habitantes aproximadamente, hay gente que está hablando de 500 a 600.000 personas que tuvieron dengue ya en la provincia de Misiones. Ahora, esas voces de especialistas sería interesante que la vengan y la digan acá, ¿no? Y lo otro que te quiero dar datos fehacientes, porque es importante que uno como médico que responsable de cifras responsables como ustedes, ¿no es cierto? Y fíjate que lo que voy a dar así como para redondear este tema, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones reconoce 13.700 casos, más 10.000 de Buenos Aires, cerca de 20.000 casos. Pero el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones reconoce 1 de cada 10. Eso fue dicho en la Cámara de Diputados acá en la provincia de Misiones. Entonces, lo que está reconociendo el Ministerio de Salud Pública de 13.000 y pico de casos, si es 1 de cada 10, es porque está reconociendo 130.000, 140.000 casos en Misiones. Eso es oficial, ¿eh? Entonces, que nosotros cuando dijimos que había, como la doctora Rinaldi, infectóloga muy buena, 15.000, yo digo 60.000 que dijimos en febrero o marzo, no tuvimos desacertado, estabas muy acertado y muy responsable lo que decíamos. Si hoy se está reconociendo 130.000 a 140, 150.000 casos, más de la nación, mínimamente en Misiones, es porque fuimos muy responsables en ese momento con los medios periodísticos, ¿me entendés? Por eso viene muy bien tu pregunta. Ahora, las cifras, fíjate vos que hay gente que está hablando ya del 50%, más de 600.000 casos, y bueno, me gustaría que el ministro salga a decir qué pasa, ¿no es cierto? Pero nosotros los médicos y los bioquímicos que vimos muchos casos, yo te digo que fácilmente el número de casos de dengue, de los 150.000 que está oficializado, hasta ahora fácilmente tenemos que hablar de 180.000, 220.000 casos mínimamente en Misiones, ¿entendés? Y una cifra muy responsable. Y hay gente especializada que está hablando ya de 500 o 600.000 casos. Entonces, me gustaría que esa gente salga a hablar, ¿no? O que vengan a aclarar qué pasó acá, porque si de 13.000 estamos subiendo a 500.000 casos, por favor, que nos explique, ¿no? Nosotros estimativamente hablamos de 150.000, 130.000, oficialmente a 220, que son las cifras muy acertadas, ¿no? Uno de los puntos principales que a mí me llama la atención y también mucha sospecha, ¿no? Que yo venía haciendo un seguimiento sobre los informes, tanto de salud pública como a nivel nacional y a nivel provincial, y también ecos políticos que muchas veces nuestra realidad en Misiones, en Puerto Iguazú, siempre fueron negadas, ¿no? Hasta inclusive nos costó un movimiento a salir a la calle, ¿no? Como el año 1810, ¿no? El pueblo se juntó para saber de qué se trataba, ¿no? Claro. Por la falta de información y todo Claro. el tema, ¿no? Y generalmente
están todos los epidemiológicos, los informes epidemiológicos, están en 13.700 según la provincia y según Nación alcanza más o menos 22.000 o 24.000. Correcto. Ahora digo una cosa, ¿no? Si anteriormente en los informes epidemiológicos se trataba de ocultar los casos, hoy me llama la sospecha que a partir de mayo, a partir del 29 de mayo hasta el día de hoy, cambia, ¿no? Cambia la circunstancia tanto a nivel provincial y como algunos epidemiológicos vinculados con algunas empresas como la que vende las vacunas y también del Mundo Sano, que están preocupados que Misiones sea zona endémica y quieren justificar no los 200 o los 13.700 declarados por la provincia en los informes tecnológicos, sino que ya están hablando más del 50% de las personas que fueron infectadas. Hay una intención, ¿no? Hay una intención que es de mucha sospecha, en la cual nuestras autoridades decían que no teníamos casos muy preocupantes y hoy dicen que quieren a toda costa decir que somos zonas endémicas. Este es un punto suspensivo para pensar y también para desconfiar por qué tan rápido hubo un cambio, ¿no? Que antes no teníamos problema de tanta incidencia de dengue y hoy también forzan por medio de autoridades provinciales vinculadas a la salud que quiere que se declaren zonas endémicas en la provincia. Y justamente sabiendo de todo el tema, toda la expectativa que la ANMAT autorice la vacuna, ¿no? Pero la ANMAT no autorizó la vacuna. Eso un poquito quería ver su opinión y también me llama la atención que después cuando la ANMAT no autorizó la vacuna, que fue ya noticias oficiales, el ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba, dijo: la inmunización es inviable, al menos hasta el 2018, ¿no? Quiere decir que hay un lapso que hay que esperar. Eso quería un poco compartir con usted y también esperar de su parte su opinión, ¿no? Claro, bien, Ricardo. Mira, sí, lo que a mí me llama la atención es que nosotros, los médicos que fuimos junto con el doctor Antueno, que fue un buen referente en su momento con ustedes que salieron a las calles, como bien vos decís. Es lamentable que el pueblo tuvo que salir a la calle en Iguazú para decir que tenemos dengue, ¿no? Cuando las autoridades sanitarias de la provincia y de la nación tenían que haberse dado cuenta antes. Por eso hay una responsabilidad de la epidemiología provincial, ¿cierto? Eso fue una barbaridad, ¿no? No se hizo el diagnóstico a tiempo. O no se quiso, como si... Ahora, me gustaría también contestar tu primera pregunta, es decir, ¿por qué hay gente que está hablando hoy que ya hay más del 50% de la población enferma de Misiones? Bueno, yo quiero que esa gente que salió así, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud Pública, al ministro, le llame y que aclare públicamente, porque si acá hay gente que está diciendo que hay 500.000, 600.000 personas enfermas de dengue en Misiones, que por favor salga a hablar y a hacer la cara y a hacerla públicamente, que dé su nombre y apellido, ¿no es cierto?, que es como corresponde, o que el ministro intervenga eso, ¿no es cierto?, que no diga qué es lo que está pasando, como de 13.000 vamos a pasar a 500, 600.000 personas. Te doy toda la razón. Acá es para pensarlo y hasta sospechar que hay algo atrás, ¿no? Con respecto al tema de la vacuna, como bien vos dijiste, yo me gusta y felicito a la ANMAT, felicito al doctor Lemus, que es nuestro el ministro de Salud Pública de la Nación, ¿no es cierto?, el doctor el Jorge San Juan, que es el director de epidemiología, estuvieron muy bien, porque asesorado también por el Consejo Nacional de Vacunas,
no autorizaron la entrada de la vacuna para el dengue. Esta vacuna, contestando tu pregunta, es una vacuna que para que se aplique en Misiones o en otra parte de la Argentina o del mundo necesita algunos requisitos, no se puede poner directamente. Esta vacuna para ponerse primero se tiene que poner por, como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, necesita dos temas muy importantes. Uno, que primero sea declarada la zona endémica. No se puede poner la vacuna en zona epidémica. ¿Qué significa esto? Esto ya lo expliqué la vez pasada. Para que sea zona endémica, para aplicar la vacuna tiene que transcurrir 2 años consecutivos de enfermos y de virus permanentemente en ese lugar, en esa ciudad, póngale Iguazú o otro lugar de Posada, donde sea, o la provincia de Misiones, o otro lugar de la provincia, ¿no es cierto? Otra provincia, otra región, o otro país. O sea, pero la característica tiene que ser 2 años consecutivos de enfermos y permanentes, mes a mes, de que esté la enfermedad presente y el mosquito en ese lugar. 2 años, o sea, son 24 meses consecutivos. Sí. Y lo otro, que tiene que haber más del 50% de ese lugar, o región, ¿no es cierto?, ya enfermos de dengue. Infectados. Claro, ya debe haber... Claro, por ejemplo, poner que si fuera Misiones, tendría que haber más del el 50% de las personas, o el 70%, o sea, tendría que haber más de 500.000, 600.000 personas enfermas. Entonces, en cualquier país del mundo, o lugar, o ciudad, donde haya 2 años consecutivos de dengue permanente, sin que se corte eso, es una de las prioridades. Y lo otro, que ese lugar tiene que tener la característica de que haya por lo menos el 50% o más de las personas enfermas ya con dengue. Por eso esta vacuna se da ya cuando ya hay una endemia y una gran cantidad de personas enfermas de dengue. Si no, no se da. Por eso es que Misiones, Iguazú y toda la zona no se encuadra en esta característica. Porque acordate que empezó la epidemia más o menos en enero, en realidad empezó ya en noviembre, diciembre, pero poner que empezó en enero y terminó en junio. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 meses, como mucho. Pero después ya, parte de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 4 meses no hubo más dengue en Misiones. Entonces, se cortó de 6 meses, no se llegó ni al año ni a los 2 años. Entonces, cuando se corta la epidemia, a eso se llama epidemia, durante pocos meses y después se corta, se termina. Al terminar la epidemia en Misiones, porque fue una epidemia, y no haber más dengue durante estos 4 meses, ya deja de ser endémica, no es endémica, no cumple los criterios de 2 años consecutivos, ¿está claro? Sí, sí. Entonces, eso, más los 13.700 casos que nombró provincia de Misiones, tampoco llega al 50% de la población, ni por las tapas, ¿no es cierto? Es muy poca gente. Entonces, con esos 2 criterios, nunca puede ponerse una vacuna para el dengue en la provincia de Misiones, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, los pedidos que se pedía acá al Ministerio de Salud Pública de la provincia, que quería que se ponga la vacuna, realmente no cumple el criterio de aplicación médica científica, ¿no es cierto? Fue realmente un dato que llama mucho la atención, ¿no? Y lo otro, te explico el motivo de la vacuna. Eso es para vacunar en la zona. Y la característica de la vacuna solamente se da, en primer lugar te digo que es una vacuna, no quiero hablarte mucho, pero para redondear el tema, es una vacuna a virus vivos atenuados, no es una vacuna a virus muerto. Y hay que tener mucho cuidado, y solamente se puede dar en personas de los 10 años de edad hasta los 45 años de edad. No se da a todas las personas. O sea que los niños que de primer día de nacido hasta los 9 años no reciben esta vacuna por el alto riesgo que esta vacuna les puede enfermar y los efectos adversos graves, y también a los de más de 45 años. Ese es un dato así para que lo tengan en cuenta, para que ustedes vean. Y hay más para hablar de la vacuna, si quieres, como vos quieras, pero quería contarte todos los datos. Bueno, lo que quería un poco compartir con usted es sobre la ANMAT, que no autorizó la vacuna
que la compañía que comercializa esta vacuna no presentó la fase 4 del estudio. Si bien la fase 4 son requisitos técnicos, lo claro es que todavía falta evidencia científica para esta vacuna. Exactamente, claro. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave, porque que las indicaciones que da la OMS son las indicaciones de a quienes se le tiene que poner en qué lugar y en zona endémica de 2 años, más de 2 años, ¿no es cierto?, de zona endémica de permanente enfermos y mosquitos permanentes, sin que ni un mes pare, y con una población de esa zona de más del 50%, 60-70%. Esa es la indicación de vacunar. Ahora, que el ANMAT, que es el organismo en la Argentina, de aprobar los remedios y vacunas, para ver si esa vacuna o ese remedio, en este caso la vacuna para el dengue, esté fabricada normalmente bien para ser aplicada, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa. Toda la fase, ¿no?, requerida para claro, la comercialización. Claro, eso es otra cosa. Pero acá la vacuna esta no pasó ni la aprobación del ANMAT, no pasó ni la primera inspección, porque es una vacuna que cuando se presentó esta empresa y presentó la vacuna para que se aplique digamos en la Argentina, no fue autorizada porque no cumplió los requisitos mínimos de la investigación médica científica de aprobación de la vacuna. Fíjate lo grave. Al faltar, como bien vos decís, estás muy informado de la fase 4, no puede presentarse una vacuna para ser vendida en un país. ¿Me entendés? Eso es gravísimo. Entonces, porque no está terminado los pasos completos para que esta vacuna sea segura, o por lo menos para que esta vacuna sea apropiadamente aplicada en un país. Por eso la ANMAT, con buen criterio, que es el organismo que controla la seguridad y los controles de que si estas vacunas están apropiadamente terminados los estudios para aplicarla a la gente, la rechazó, porque faltó la fase 4, que en realidad son 5 fases, en realidad son 6 fases, pero 5 fases para ser autorizadas. Y faltó una fase 4, quiere decir que le rechazó la vacuna para que no se ponga en la República Argentina, porque no cumple los requisitos mínimos de médicos científicos para que esta vacuna sea aprobada y ser aplicada en la Argentina. Estuvo muy bien eso el del ministro Lemus, el ministro San Juan y de la ANMAT, ¿no es cierto? Sí, todo indica que hay más control, hay más seriedad dentro de salud pública nacional, ¿no? Exactamente, yo realmente felicito al ANMAT en este momento, pese a que he sido muy crítico anteriormente en otros temas de otras vacunas, ¿no? Pero en este momento hay que felicitarles porque están haciendo lo que se debe hacer, lo normal. Y felicito al ministro de Salud Pública de la Nación, Jorge Lemus, y al doctor Jorge San Juan, que es el director de Epidemiología Nacional, que muy bien, creo que están manejando muy bien esa situación, porque en otros contextos políticos esta vacuna pudo haber entrado, ¿no? Como entró en Brasil, como entró en Paraguay. Yo realmente no me explico cómo, si esta misma vacuna se está aplicando en Paraguay o en otros países, cómo entró qué controles tienen, ¿no?, en esos países, porque si Argentina no prohibió la entrada, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que en otros países se te dan, no? Así es, la verdad que también por medio ya se venía dando las presiones para que se declare zona endémica y también la presión, ¿no? Para que se autorice, ¿no?, la entrada de esta vacuna, pero finalmente la ANMAT tomó sus decisiones en su investigación, en la cual no daban condiciones para introducir esta vacuna, ¿no? Claro. Uno de los puntos que quería preguntarle, y para finalizar, es, aparte de las características de esta vacuna, los efectos colaterales, los efectos secundarios que se dan de esta vacuna cuando una persona
recibe esta dosis. Muy importante tu pregunta, muy importante. Por eso ya no es cuestión mía ni tuya, ¿no es cierto? El doctor Berna o el grupo ahí de Iguazú, sino estamos transmitiendo lo que la información médica científica te da las informaciones internacionales, la OMS y las opiniones del ministro de Salud Pública de la Nación, Jorge Lemos, y el doctor Jorge San Juan, muy bien. Y ellos decían, lo que dice, respaldado por la parte científica, es que esta vacuna tiene, aunque se pudiera aplicar dentro de 2, 3, 4 años, tiene muy baja efectividad, o sea, protege a los 4, o sea, actúa, lo que quiero reiterar es que es una vacuna a virus vivos, atenuados, quiere decir que te están inyectando primero un virus que está vivo. Atenuado significa que se le ha sacado la capacidad de enfermar, de esa manera puede producir mejor inmunidad, pero no está exenta de producir, al ser un virus vivo, algunas que salen mal fabricadas pueden reproducir la misma enfermedad de dengue. Cuidado con esto. Por eso es muy importante tu pregunta y te quiero decir 2 o 3 cositas nomás. Una es que la baja efectividad de la vacuna esta ronda el 55%, está por debajo del 60%. Lo que son virus, por ejemplo, el dengue 3 y 4, también hay una efectividad del 60%, pero el dengue 1 y 2 va al 40%. O sea que andan ahí en una ronda al 50, 55, no más del 60% en promedio. Quiere decir que de cada 10.000 personas que se vacunan, solamente 6.000, 6.000 pueden quedar inmunizadas y los 4.000 nada. No les protege la vacuna para el dengue. Entonces, de muy baja efectividad. Y lo otro, fíjate vos que esta vacuna solamente se da para los grupos de 10 años de edad hasta los 45 años. No se da a los recién nacidos, a los chicos ni los adultos, por los graves efectos adversos que tiene, que te voy a nombrar rápidamente. O sea que no soluciona el problema del mosquito de septitis, la vacuna. La vacuna es solamente para el dengue y no soluciona prácticamente casi nada. Lo otro es los efectos adversos. Cuando se aplica una vacuna para el dengue da mucho enrojecimiento y dolor, sobre todo local en la zona ahí del hombro. Y también de cada 3 personas hay una por lo menos que hay un 25, 40 o casi un 50% de personas que le produce dolor de cabeza, poca fiebre, pero hay dolor de cabeza, dolores musculares, dolores en las articulaciones, mucho cansancio y decaimiento, que son los síntomas del dengue más suaves, ¿no? Y eso se da casi en el 30 al 50% de las personas como efecto adverso, o sea que hay mucho efecto adverso en mucha gente. Y lo otro, lo más grave, es que esta vacuna no se da a los recién nacidos ni hasta los 9 años porque se ha visto, científicamente está los reportes de que los chicos de 2 a 5 años han tenido dengue grave. Te repito, han tenido dengue grave por la vacuna del dengue. O sea, por eso está contraindicado en estos grupos de edad porque salen algunas vacunas mal fabricadas con virus vivos y reproducen la misma enfermedad de dengue, aún peor en los chicos. Por eso no se da desde los recién nacidos hasta los 9 años. Entonces hay muchos efectos adversos graves, dan efectos adversos importantes y no se vacuna a toda la población. Por lo tanto, no soluciona el problema del dengue en la vacuna. Lo que va a solucionar el problema del dengue va a ser el descacharrizado, el desmalcimiento y la fumigación y otras medidas más, como hablamos, ¿no? Por eso es muy importante lo que vos preguntaste como efecto adverso, ¿no? Así es. Cacho, ¿alguna pregunta? Sí, doctor, o sea que, digamos la conclusión que el gran negociado que hay de la compra de vacunas, lo importante es el negocio, no la salud de la gente, porque si pasa esto, lo que usted está diciendo, lamentablemente hay un gran negocio atrás de esto, ¿no? De los laboratorios internacionales que quieren sí o sí venderle a los países latinos esta vacuna. Claro, fíjate vos que sin lugar siempre hay intereses de negocio. Lo que pasa es que no debe superar el interés humano de enfermar o que se muera gente por una vacuna que no correspondería.
En este momento no está aprobada. Fíjate, se querían vender vacunas cuando no está aprobada ni terminado el estudio médico científico de que si la vacuna puede ser aprobada o no. Querer vender una vacuna así, entrar en la Argentina es gravísimo lo que pasó. No sé si te estás dando cuenta lo grave de esto. Es terrible. Claro, ¿cómo se va a querer intentar vender una vacuna cuando no se terminaron los estudios a ver si la vacuna sirve o no y qué efecto adverso tiene? Es gravísimo, es como una estafa, ¿entendés? Gracias a Dios, el ministro de San Juan, el ministro de Salud Pública, Lemos, y el ministro San Juan, el director de epidemiología y la Comisión de Vacunación Nacional lo frenó a tiempo. Ahora, te voy a hablar de lo que vos decís muy bien por el tema del negocio. Fíjate que esta vacuna que te quería agregar, no es que se pone una dosis y ya se protege del dengue, no, son 3 dosis. Cada dosis sale 1.700 pesos, cada dosis. En 3 dosis multiplicables son más de 5.000 pesos la vacuna para el dengue. Y se pone una dosis, ponele el primer día, otra dosis, la segunda dosis se pone a los 6 meses de vacunada, la primera dosis, la segunda dosis a los 6 meses y la tercera dosis se pone al año, o sea, a los 6 meses después. O sea que para que la vacuna para contra el dengue genere defensas, hay que esperar 1 año recién. Para ver el efecto. Para ver el efecto que esté recién con un 50 o un 60% de efectividad, que no es nada. Entonces, es una vacuna muy cara, que ¿quién se va a poner la vacuna contra el dengue? Que gastar 5.000 y pico de pesos. Por eso la quieren vender al gobierno de las naciones que puede pagar y que se venda así. Pero aún así hay que esperar 1 año. Y es más, te voy a decir otro dato más importante también, que esta vacuna no es para que se ponga la gente sana, porque la gente quiere que se va sano, se quiere poner la vacuna para evitar el dengue. Y no es así también. Ese otro concepto muy importante que te quiero decir. Esta vacuna se tiene que dar ya cuando la persona se enfermó de dengue. Ahí la vacuna va. A los que se enfermaron de dengue por primera vez, ahí va la vacuna a esta persona. No va a las personas sanas que no tuvieron dengue, ¿entendés? Claro. ¿Por qué? Porque el que tuvo dengue, esta vacuna podría proteger de alguna forma más grave de una segunda enfermedad de dengue. Pero no las personas que no tuvieron dengue. Por eso es que se pone, la indicación es poner en poblaciones que ya han tenido más del 50, 60, 70% de dengue. ¿Me entendés? Por eso no es que se pone a la indicación a una población donde nadie tuvo dengue. Está claro, por eso la OMS dice, hay que poner la vacuna a la población que ya tuvo mucho dengue. O sea, que tuvieron el 50, 70% de la población, ahí se pone la vacuna. O sea, ya te está indicando que se está poniendo la vacuna a la gente que ya se enfermó de dengue, no a la gente que no se enfermó. Ahí no va la vacuna. O sea que no es una prevención la vacuna, no previene, o digamos, para que usted le pique el dengue, no te evita que tengas dengue. No te evita, te va a agarrar, algunas personas podría, pero entre el 40 y 50% no le va a evitar, se va a enfermar de dengue igual. Pero te vuelvo a reiterar, porque a veces todo este tema, la gente que está escuchando, y también los periodistas, yo le agradezco a ustedes porque ustedes hacen periodismo de investigación, por eso están entendiendo más el tema. Pero nadie en la provincia hace periodismo de investigación en Misiones. Nadie pregunta, nadie se interioriza bien. Esta vacuna hay que poner a las personas que ya tuvieron dengue. No hay que poner a las personas que están sanas y que nunca tuvieron dengue. Esa es la otra respuesta que la gente no sabe, que es importante saber. Porque ahí sí podría haber un efecto que si se agarra segunda o tercera vez de dengue, podría disminuir el efecto de la segunda o tercera enfermedad de dengue. Pero los que están sanos no tienen que ponerse la vacuna. ¿Está claro eso? Sí, está clarísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te contesto por qué y te redondeo. Porque si la persona está sana y se pone la vacuna, los efectos adversos, como bien preguntó Ricardo Aranda, son muy peligrosos que se aparezcan. En cambio, si ya tuvo dengue, los efectos adversos pueden ser ya minimizados o en menor cuantía. Ese es el tema. Claro. Cambiando la pregunta, doctor, ¿usted sabe más o menos cuántos casos de Zika hay en Misiones?
Sí, mira, realmente hay dos casos, hubo 4 casos de Zika que dijo el Ministerio de Salud Pública de la Nación, pero después dijeron que no, que eran pacientes que habían estado en misión y no correspondía. O sea que pareciera que esos casos fueron de turistas que vinieron, ¿sabes? Pero después hubo un silencio y no quedó muy claro esa información de esos 4 casos, como que quedaron medio descartados, ¿no? Pero realmente no quedó bien aclarado. Hasta ahora no reconocen Salud Pública de la provincia ni Nación ningún caso de Zika en Misiones. No se reconocen. Ahora, no lo reconocen. Ahora, nosotros acá en Posada, yo he visto 4 casos, 3 por lo menos de Zika clínicamente, pero en un caso, en los estudios que vimos, en 2 casos dieron negativos. Pero ¿qué pasa? Los estudios de Zika no es fácil de hacerlo todavía porque el estudio de sangre hay que hacerlo durante los primeros 5 días, 6 días de cuando aparece el Zika. Entonces, si le hace el análisis de sangre después, a los 10, 12, 15 días te da negativo. Pero no significa, claro, pero no significa que no haya tenido Zika. Claro, lógicamente. Que el análisis de negativo no significa. Ahora, por la clínica, yo he visto acá en Posada 3 casos. Y es más, lo vimos uno en Iguazú allá, con Ricardo Aranda, que te lo dije. Cuando Ricardo Aranda fuimos en febrero, marzo a recorrer en terreno y vimos que el trabajo él hace muy bueno y fuimos a ver un paciente que había tenido 3 veces dengue, que a Ricardo le había preocupado mucho. Fuimos y tuvimos la entrevista muy larga ahí con el paciente y recabando los datos, efectivamente, él había tenido dengue 1, después tuvo otro dengue que era dengue 2 o otro tipo que no pudo hacerse el análisis, y después la tercera vez que tuvo que parecía dengue, no, yo le pregunté como médico, lo estuvimos viendo y era Zika. Era Zika. Tenía toda la clínica de conjuntivitis de Zika ahí en la ciudad de Iguazú, que le pedimos que se haga los análisis en El Dorado, porque no se hacía, y bueno, ahí quedó en que se iba a hacer y después no lo vimos más. Pero de que hay casos de Zika, yo te puedo asegurar que hay casos de Zika clínicamente, como médico hay. Ahora, no hemos podido hacer el diagnóstico de laboratorio. Y te digo otra cosa más para redondear. Caso de Zika, el primer caso fue por contagio sexual en Córdoba. Y los casos de Zika que hay en Argentina, fíjate, en Jujuy hay 300 casos de Zika confirmados, en Salta hay 150, en Tucumán hay 40 casos de Zika confirmados por Nación. Y contestando tu pregunta, a mí me llama la atención, si ya empezó el Zika a aparecer este año de nuevo, con más intensidad, ¿cómo es posible que Misiones, que haya sido la provincia más afectada de dengue en toda la nación, con el 60% de casos, no tengamos un caso de Zika o 2 o 3 o 4 acá, ¿no es cierto? Claro, realmente no puede ser, por lógica epidemiológica, deducción no puede ser. Acá en Misiones tenemos que tener casos de Zika, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que nos están diagnosticando por laboratorio. Sí, doctor. Usted como profesional, doctor, ¿qué le recomendaría a la gente en un caso de que tienen que hacer cuando tienen síntomas del Zika? ¿Cómo es el síntoma, doctor? Que la gente pregunta por eso y la audiencia quiere saber, a ver cómo es y qué tienen que hacer inmediatamente cuando tienen ese problema. Bueno, perfecto. El Zika, como el chikungunya, como el dengue, son muy parecidos todos. Te voy a decir, el Zika lo que produce, los síntomas, es igual que un dengue, ¿no es cierto? Los síntomas, da dolor de cabeza. ¿Hola? Sí, lo escucho, doctor. Sí, da dolor de cabeza. Lo que no da es dolor detrás de los ojos. O sea, da dolor de cabeza, dolores de hueso, de músculo, fiebre, decaimiento, y te da también manchas rojas al cuarto, quinto o séptimo día, te da manchas rojas en la piel con picazón. Y la característica típica del Zika es la conjuntivitis. Hay una conjuntivitis que es viral, el ojo pegado, como para que la gente entienda, ¿no es cierto? Sale el ojo con costro, se pega el ojo a la mañana, poquito. No es una conjuntivitis tan fuerte
como la bacteriana, que sale pegado el ojo mucho, a la noche, a la mañana te quieres despertar y ni poder abrir el ojo. No, es una conjuntivitis más leve, pero hay secreción en los ojos. Esa es la característica que da diferente al dengue. Y lo otro es que dura mucho menos que el dengue, dura 4 o 5 días la enfermedad y se va, desaparece. Entonces, comparando con el dengue, que dura a veces 20 días, ¿no es cierto?, 30 días, el dengue es muy fuerte, los síntomas persisten mucho, el Zika dura 5, 6, 7 días y no más, y es mucho menos fuerte los dolores, el dolor de cabeza, las fiebres son mucho menos intensos, y el paciente puede estar acostado o casi deambulando o casi pasa desapercibido el Zika. Eso es lo peligroso. Y te digo más, lo grave es que de los enfermos de Zika, de cada 100 solamente el 30% se manifiesta con una enfermedad de 5 o 6 días, con conjuntivitis. El 70% pasa desapercibido el Zika, pasa en forma subclínica. El paciente no nota que tuvo Zika. Eso es lo grave, inclusive lo grave para la embarazada o aquellos que están por embarazarse, que pueda ser transmitido el virus sin que tengan la enfermedad de Zika. Mire usted, qué barbaridad, ¿no? Qué peligro, porque estamos tan cerca de Brasil, porque el Zika entra por Brasil, ¿no, doctor? Claro, y fíjate vos que hay Zika en Brasil y hay en Paraguay también. Y si ya entró en la frontera norte de Jujuy, Salta y Tucumán, fíjate cómo va avanzando, y epidemiológicamente va avanzando, por eso tiene muchos en Jujuy, un poco menos en Salta y menos en Tucumán. Pero eso quiere decir que, o sea, va aumentando, mucho más casos en Jujuy, y así como una onda de cuando uno tira una piedra al agua, ¿no es cierto? Se va. Claro. Es lógico que acá. Claro, pero... una onda expansiva, ¿no? Claro, sí, y sigue avanzando hacia el centro del país. Y eso no había el año pasado, no, en enero-febrero no había. Fíjate, estamos en el mismo año, fíjate lo grave. ¿Y cómo es posible que nosotros en Misiones, con el clima más tropical y subtropical que tenemos, con la triple frontera ahí en Iguazú, Brasil, que Brasil no tiene contacto con Jujuy ni Tucumán, ¿me entendés? Con Salta, que es mucho más cantidad de dengue, mucho más cantidad de Zika, y que hay 4 variedades de dengue circulando en Brasil, y Paraguay, que tiene mucho dengue, también tres cepas circulando de dengue en Paraguay, y que Brasil tenga mucho Zika, Misiones y Puerto Iguazú y Posadas del Dorado es una bomba de tiempo, ¿entendés? Más la triple frontera. O sea que no es posible que no tengamos Zika acá, ¿me entendés? Estamos en la inminencia de que haya casos de Zika con todas sus malformaciones en la embarazada de microcefalia y el 30% de otras malformaciones neurológicas que se van a dar. Y más el contagio sexual, ¿me entendés? Claro. Es terrible. La verdad, doctor, muy bueno el informe que usted da y bueno, mucha gente me pregunta cuando estoy por en la calle y por eso nosotros insistimos en este tema, ¿no? Este tema para informar correctamente más de un profesional como usted que viene estudiando estos casos hace muchos años y es tan importante, ¿no? Que la gente empiece a entender en dónde estamos parados y hacia dónde vamos, ¿no? Claro. La reacción de los ministerios de salud pública quizás no sean los adecuados, pero bueno, yo creo que va a llegar el momento que van a tener que actuar como corresponde para lograr así ver cómo solucionar estos problemas y bueno, afrontar esta situación tan grave, ¿no? Yo te quería decir 2 cositas cortitas nomás, que es muy importante. Fíjate vos lo que produce el Zika, que si hay del 100% de los pacientes enfermos, hay un 30% que solo se manifiesta como enfermedad, el 70% no tiene la enfermedad y tiene el virus encima del Zika. Y lo que hemos visto, aprendido durante esto, en marzo, abril, mayo, que el contagio sexual que antes no se sabía se está dando, en cualquier momento vos podés tener personas, el 70% en Iguazú, en Misiones, donde sea, personas con Zika que no tuvieron la enfermedad y que el virus se le queda en los genitales del hombre, ¿no es cierto? Y tanto en los genitales de la mujer interno,
queda el virus permanentemente por 4 o 6 meses y esos pacientes siguen contagiando el virus del Zika, produciendo malformaciones que pueden producir, si se embaraza la mujer, el hombre, ¿no es cierto? Puede transmitirle durante hasta 4 meses el virus y producir malformaciones fetales. Y fíjate vos lo grave que las personas que tuvieron contagiadas de Zika ni se dieron cuenta que se enfermaron de Zika, ese 70%, ¿me entendés? Lo grave. Entonces, puede manifestarse como las malformaciones fetales de ese tipo y ellos no tuvieron la enfermedad, ¿entendés? Claro. Por eso yo insisto mucho que lo que ya habíamos hablado anteriormente de que hay que eliminar el mosquito en forma urgente, es lo que habíamos hablado con Ricardo Arande, con vos ya desde febrero que estamos hablando de esto, porque hay que hacer una política de guerra y tomar medidas de guerra y eliminar el mosquito, porque esto cada vez está peor, con más enfermedades más graves, con más malformaciones fetales que puede haber y malformaciones neurológicas. Por eso es que cuando nosotros hablábamos ya en febrero, marzo y abril, que había que tomar medidas, por eso también nos criticaron, que había que haber tomado medidas ya antes y seguir tomando medidas mucho más intensas y más variables. Fíjate cómo hoy se está dando esta situación. O sea, el tiempo nos está dando la razón, que hay que tomar más medidas, más enérgicas, y lo que hablamos de políticas de guerra para medidas de guerra mucho más intensas y más fuertes. Ahora, hoy se está dando esa situación que hay que seguir dando, ¿no? Sí, doctor. La verdad, la realidad es que cada vez se avanza más y no se están tomando las medidas como corresponde, por eso avanza. Pero lógico. Hay un error que se está cometiendo, que no se está dando, la lucha contra el mosquito como corresponde. Claro, y ahí tenés la prueba de lo que está pasando en Jujuy, Salta y Tucumán. Claro. O sea, ¿cómo es posible que ahora te entró el dengue, ahora está entrando el Zika? Pero ¿qué pasa entonces? ¿Cada vez estamos peor y vamos a ir así? ¿Seguimos con la misma medida? Está bien las medidas que se están haciendo, es lo que hablamos, pero hay que hacer mucho más intensa y más, inclusive más descacharrizado, más urgencia. Como dijimos, hay que sacar los camiones del ejército a la calle, hay que contratar más camiones particulares, con más presupuesto, que gracias a Dios el ministro San Juan trajo más plata ahora. Pero también hay que fumigar todas las casas, lo que hablamos, hay que fumigar todas las casas, todo Iguazú, toda la provincia de Misiones, en las casas, nomás en los patios, que eso no se hizo nunca, ¿me entendés? Y también todas las medidas mosquiteras y demás que hablamos, ¿no es cierto?, en las charlas que tuvimos en Iguazú, o sea, no las quiero nombrar ahora, pero acá hay que hacer una guerra, hay que darle con todo al mosquito para eliminarlo totalmente, el mosquito que no es no es acá de América, que vino, y bueno, y esas medidas se implementan, porque si no va a seguir peor, y se pueden venir cosas peores, porque fíjate vos, tenés el virus Mayar o el virus hay varios virus que se pueden seguir instalando también acá, el chikungunya, y bueno. Sí, un montón de virus que van a seguir si no se toma las medidas como corresponde, ¿no? Y tenemos el virus Usutu que viene de Estados Unidos, que es de la Aedes aegypti, que trae problemas neurológicos mucho más graves que el Zika. Esos son los informes de los especialistas. Claro. Y lo te quiero para terminar nomás. Por eso son muy importantes estas charlas, pero hay que entender una cosa, no es lo mismo tomar medidas epidemiológicas sanitarias para eliminar el mosquito Aedes aegypti acá en Puerto Iguazú, en Iguazú, la zona norte y todo Misiones, que Córdoba, que San Luis, que San Juan, ¿no es cierto?, que Capital Federal o que Entre Ríos o que Santa Fe, porque no es la misma zona climática. Somos una provincia diferenciada. Claro, la zona tropical, subtropical de Misiones, con el calor, la humedad, hace que los mosquitos crezcan mucho más en número y más rápido en el número que el resto de otras provincias argentinas. Tenemos mucha más humedad también. Claro, la humedad. Lo que decía la OMC, la Organización Mundial de la Salud, era una bomba biológica que se iba a formar acá y se está formando. Esto lo hizo hace 7 años, lo dijo la Organización Mundial de la Salud, si no se tomaban medidas sobre el problema que había acá. Claro. Ahora estamos con una bomba biológica realmente, ¿no? Claro, fíjate vos que la OMS declaró emergencia mundial del Zika.
Sí. No es que nosotros, cuando estamos hablando por hablar, no. La OMS, Organización Mundial de Salud, declaró la emergencia mundial de Zika. Si declaró la emergencia mundial es porque hay que darle más importancia a eso que a otras cosas. Entonces, si a nosotros, como ya te dije, el clima, la parte tropical, donde hay mucho más mosquitos de todo tipo de emisiones, y más en la zona de Iguazú, esa zona y toda la zona del Dorado, Posada, hay que sumarle la relación de vecindad de Brasil, que tiene dengue y Zika, y Paraguay, la triple frontera. Ahí es donde pasa más. Entonces, Misiones y Iguazú es la zona más afectada del país, donde hay que darle otro tratamiento especial, donde hay que darle con medidas de guerra diferentes a La Pampa, San Luis, ¿no es cierto?, San Juan. Totalmente diferente, doctor. ¿Me entiendes? Entonces, Totalmente de acuerdo. y la OMS tampoco hace caso a eso, porque ahí es donde se equivoca la OMS. No hay, hay lugares en el planeta, nosotros, que hay que darle más prioridad con mayores medidas de guerra, que yo hablo, y en otras provincias pues, solamente con descachalizado puede alcanzar, pero acá no. Misiones es un polvorín, como la triple frontera, es Pero un polvorín claro, la verdad que le tienen que dar importancia, no a nivel mundial, no solamente Argentina, sino en todos. La OMC, por ejemplo, tendría la Organización Mundial de la Salud tendría que poner más énfasis en estos lugares, ¿no?, de zona subtropical sin estación seca. Y además esto se suma a lo que veníamos denunciando hace muchos años, que son la cantidad de represas que tiene Brasil, y más la que sumaba Argentina, por ejemplo con Yacyretá, acá tenemos Uruguay, acá cerquita, todo eso fomenta, porque el agua se para en un lugar tan cálido, y se empiezan a formar lógicamente las larvas, ¿no? Y las enfermedades cada vez son peores. Desde que están las represas empezaron a surgir todas estas enfermedades, doctor. claro. Sí, sin lugar a dudas que influye mucho, porque influye en el escurrimiento, disminuye el escurrimiento de las zonas terminales, de los arroyos y los ríos, ¿no es cierto? Y aumenta la evaporación, aumentando el calor y la humedad de las lluvias, eso es, sin lugar a dudas. Y eso son medidas indirectas que hacen que aparezca más cantidad de mosquitos, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que nadie le explica esto. La evaporación, mayor humedad, mayor régimen de lluvia, todo eso hace que el mosquito se pueda reproducir en cantidad, en número y en mayor tiempo. Y fíjate lo que yo te digo, la OMS cuando habla como si fuera que habla ya en Ginebra, en Suiza, ¿me entiendes? Pero nosotros tenemos delegaciones OMS, Organización Mundial de Salud acá en Argentina, pero cuando nosotros estamos enfermos con grandes problemas en Misiones, acá la OMS no aparece. No. ¿O me equivoco? Apareció en Iguazú recomendando, tratando de hablar con el gobierno nacional, tratando de hablar con el gobierno provincial. Dan las recomendaciones, pero después no aparecen en terreno. No, en realidad nada, no manda nadie. O sea que arréglense como pueda. Ellos claro. Parece que hacen una propaganda para conservación, nada más. Claro, entonces ahí hay un problema de la OMS que tenemos que, sin hablar mal, porque la OMS tiene problemas internos, también hay gente que quiere tenga más protagonismo, más menos protagonismo, pero lo que a nosotros nos interesa es que si hay una Organización Mundial de Salud, que venga a Misiones, que venga a Iguazú, que se interiorice, que hable con ustedes, con los grupos que trabajan, como Ricardo Aranda ahí, amigos por la salud en Iguazú, vos que como son periodistas de que produce investigación en salud, ¿no es cierto? Que hable con el referente, con el pueblo, con las autoridades sanitarias, con el ministro de nuestra provincia, o sea, que se interiorice y dé recomendaciones particulares para esta zona, porque eso es diferente. Necesitamos que la OMS tenga un protagonismo más activo y participativo de la región, porque si no es más de papel que otra cosa. Claro, solamente informes. Claro. Así una OMS no sirve. Y arréglense como pueda. Así una Organización Mundial de Salud no sirve. Necesitamos más protagonismo. Sí, es cierto. Tienen que estar en el campo. Claro. Sí, lamentablemente no sucede esas cosas, ¿no? Que
se tira informe y dicen, bueno, ¿cuál es el lugar más peligroso de la propagación del mosquito? Si es Misiones, si es a dónde, Paraguay, Brasil, y tener un informe correcto, ¿no? Claro. Porque eso se tiene que hacer en el lugar. Claro, respetando a los países y a las direcciones de políticas, por supuesto la OMS respeta eso, pero debería tener un protagonismo más activo, más participativo. Bueno, doctor, estamos ya finalizando el programa, así que, pero vamos a volver a contactarnos con usted seguramente el próximo sábado. Muy importante que usted nos dé toda su opinión como profesional y como la parte humana usted y toda la investigación que viene haciendo. Y en cualquier momento, si voy a Posada, porque yo voy a Posada siempre por mi problema cardiológico, por ahí nos contactamos y nos juntamos a tomar un café para charlar un poquito si usted tiene un tiempo. Bueno, agradezco mucho, solamente quería aclarar y recordar que siempre todos nuestros apoyos a nivel de salud no es en contra del gobierno, ni ninguna ministro, ni nadie, ¿cierto? A pesar de las persecuciones que tenemos los médicos. Simplemente queremos tener junto con ustedes una voz de libertad de expresión, que nos tratan de callar, pero simplemente una libertad de expresión para tratar de buscar una mejor salud para todos los misioneros, ¿no es cierto? De la mejor manera médica científica, no nos vamos metiendo en política, ¿no? De ninguna manera. Lo importante es informar a la gente. Claro, es una formación médica científica y tratando de ayudar de esa manera también a que se enferme menos gente, haya menos muertos, haya menos complicaciones, tratar de erradicar ese mosquito de una vez por todas, como se hizo antes, con la fumigación hace más de 20 años atrás, que hay soluciones y que también ayudar a colaborar con las fuerzas económicas de Iguazú para que acá siga habiendo turistas, porque acá en cualquier momento se declara Zika en Iguazú y no pueden viajar las embarazadas, o sea, afectando al turismo Iguazú, afectando a la parte económica, y eso es lo que no queremos. Por eso queremos también que todas las fuerzas económicas de Iguazú, los inversores, los que tengan inversiones en hoteles, también sean partícipes de esta que hablen a nivel político para que puedan mejorar esta situación de salud, que también puede perjudicar a la situación de fuentes de trabajo y económica de Iguazú, ¿no? Que no queremos eso. O sea, estamos a favor de la economía de Iguazú cada vez más, ¿cierto? Bueno, claro, eso nomás quería decirte y agradecerte por el espacio, a vos y a Ricardo por la libertad de expresión y ayudar a la ciudad de Iguazú y a todos sus habitantes. Un saludo enorme. Gracias, doctor, muy amable, hasta la próxima. Nos estamos encontrando nuevamente o seguro que vamos a estar con usted el próximo sábado. Bueno, doctor, gracias por la comunicación, desde ya le agradecemos su tiempo y hasta otra oportunidad. Bueno, gracias Ricardo, a vos y un saludo a todos a la ciudad de Iguazú, a todos los habitantes. Un abrazo. Gracias.